Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo desde dónde nos estés viendo. Bienvenido como siempre y gracias por estar aquí con More Latinoamérica en otro masterclass muy importante e interesante para todos nosotros. Hoy estaremos tratando el tema de homeschooling, pero antes de iniciar quiero autopresentarme. Mi nombre es Raiza Castillo, seré su moderadora en el día de hoy. Me presento siempre como madre, esposa, amiga. Ya a nivel profesional soy ingeniera industrial, cofundadora de More Latinoamérica, coordinadora de capacitación en Adopen en mi país, facilitadora, especialista en temas de comunicación y liderazgo y miembro del GSL. El tema de hoy, un tema muy importante para todos nosotros, principalmente los padres, es el homeschooling, una solución educativa en medio de la pandemia. Algunos de los puntos que abordaremos con nuestra invitada es: ¿qué es el homeschooling? ¿Cómo aplicar el homeschooling en mi familia? Ventajas del homeschooling. Nuestra invitada es la licenciada Alejandrina Parra. Ella es mexicana. Como profesional es licenciada en pedagogía con especialidad en educación primaria y desarrollo de aprendizajes por competencias. Es también directora operativa de Corazón de Garabato y miembro de More Latinoamérica. More Latinoamérica, para tal vez aquellos que todavía no nos conocen, es un proyecto digital que involucra a hombres y mujeres profesionales en pos del desarrollo de la capacitación de la mujer en Latinoamérica. El objetivo de More a través de sus talleres y charlas es que puedas, con lo aprendido, aplicarlo en tu vida y también compartirlo con los demás. Si quieres ser parte y miembro de More Latinoamérica, solo debes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales que tenemos, como Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Y si también quieres formar parte de nuestra gran familia de profesionales, puedes escribirnos y contactarnos con un correo a través de moreopportunities2020 de Gmail. Ahí podrás pedir cualquier información sobre cómo puedes participar y colaborar con el crecimiento de otras personas. Siempre es importante y siempre damos las gracias a nuestros colaboradores, a Adopen ONG en República Dominicana y al GSL Network en Estados Unidos. Ya así, sin más preámbulos, les dejamos con nuestra invitada y expositora del día de hoy, la licenciada Alejandrina Parra. Bienvenida, Alejandrina, ya la plataforma es toda tuya. Hola, déjenme prender mi cámara. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Raiza. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos vean. Bueno, me presento, como ya también me presentó Raiza muy amablemente. Yo soy Alejandrina Parra Carrillo, soy mexicana, nacida en el estado de Veracruz, pero actualmente radico en el estado de Quintana Roo. Ya como ella comentó, tengo pues varias especialidades en educación primaria y bueno, actualmente soy directora operativa de Corazón de Garabato, un servicio de tutorías de homeschooling en el cual, bueno, ahora voy a contarles lo que es el homeschooling. Por eso me he ido especializando un poco más en el tema y bueno, a partir de esto tengo varios años ya, 16, 17 años en experiencias educativas, dando clases en primaria, secundaria, bachillerato, universidad, dando cursos también en todo lo que son las áreas de humanidades. Y bueno, soy miembro de More Latinoamérica. Me da muchísimo gusto poder colaborar con este proyecto, con esta organización, que para mí es de suma importancia y me da muchísimo orgullo poder pertenecer a ustedes y poder ayudarles de alguna manera con lo poquito que podemos hacer cada uno de nosotros, ir aportando. Soy mamá, soy madre, amiga, esposa, pero sobre todo mamá,
porque es importante que aparte de esta experiencia como maestra y como madre, es como han surgido esta idea de homeschooling para mí. A raíz de esto, bueno, tengo mi niño de 11 años, él tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, y esto ha provocado que en mí yo pueda ser de una forma autodidacta y haya podido encontrar en los libros desde muy pequeña la experiencia para poder investigar, para poder conocer, para poder indagar y poder ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, todo esto me ha servido ahora para aplicarlo con mi hijo. Y bueno, a raíz de todas estas experiencias ha surgido lo que es Corazón de Garabato, que es donde actualmente estamos trabajando en este servicio educativo. Bueno, y el día de hoy vengo a hablarles acerca de lo que es el homeschooling. El homeschooling, una solución educativa en medio de la pandemia. Sé que hay muchas preguntas y ha sido como un tema de moda en el aspecto educativo, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es el homeschooling, definir bien qué es el homeschooling y cómo puedo aplicarlo en mi familia. Y bueno, algunas ventajas del por qué debo aplicar el homeschooling ahora, ¿sí? A raíz de esta pandemia, los niños estuvieron trabajando de varias maneras virtuales y a distancia. Y bueno, el homeschooling ahora es una opción diferente para algunos padres en Latinoamérica. Sin embargo, el homeschooling es legal en muchas partes en otros países. En Francia, Canadá, Suecia, Dinamarca, Portugal, el homeschooling está legalizado, está validado. Y en algunas partes de Latinoamérica, en algunos otros países, hay manera de que se pueda legalizar o certificar lo que los niños hacen en casa. Pero antes de eso, vamos a definir qué es el homeschooling, porque muchas veces no alcanzamos a entender o a dimensionar qué es. El homeschooling también se le conoce de muchas maneras. Homeschool, educación en el hogar, educación en casa, pedagogía holística, teleeducación, escolarización en casa, tutor en casa, pedagogía alternativa. Hay muchas maneras de llamar el homeschooling. Sin embargo, este término es de una manera generalizada utilizado para lo que es la educación en casa. ¿Qué significa esto? Tu hijo no va a estar tomando clases o tomando la educación académica en una escuela, sino vas a sacarlo del sistema educativo de tu país y lo vas a tener en casa educándolo por tus medios, ¿sí? Entonces, es lo que se define el homeschooling, la enseñanza de los niños en el seno del hogar. Sabemos que la educación se da en casa, pero no solamente la educación en valores, hábitos, ¿sí? Entonces, esta educación nosotros la ponemos en manos de las escuelas y lo que habla el homeschooling o de lo que se trata el homeschooling es retomar esta educación, la cual se había conferido a las escuelas, a los maestros, tomarla en nuestras manos, en nuestra casa. Entonces, vamos a tener esta educación en nuestra casa con los niños fuera de lo que es el sistema educativo de nuestro país. Y este homeschooling comienza a visualizarse de esa manera en los años 70 en Estados Unidos con John Caldwell Hall. Él era maestro y decide salir del sistema educativo y empezar a educar niños en su casa. Hace varios libros y él es el que le pone un título de homeschooling a este tipo de educación, ¿no? Y es por eso que se ha visto generalizado este término. El homeschooling tiene
4 motivaciones principalmente. ¿Por qué hacer homeschooling? La primera de ellas es porque hay un hartazgo del sistema educativo, que es a lo mejor alguna de los casos que ahora tenemos. Simplemente no podemos conferir esta situación, no podemos permitir estas situaciones, por ejemplo, de bullying en los niños, situaciones de falta de tiempo educativo o sobresaturación. Entonces, la verdad es que decimos no más sistema educativo. Otra razón, otra causa por la cual se decide tomar el homeschooling es la parte de las creencias religiosas. Muchas escuelas que están bajo la protección o bajo el régimen de escuelas tal vez cristianas, protestantes, de otro tipo de religión o de otro tipo de creencia, ellos también no están insertados en este sistema educativo y se considera que lo que hacen es homeschooling. ¿Por qué? Porque es la desescolarización que también se le llama, en donde ellos no están insertados en el sistema educativo nacional. Y otra de las causas por las cuales podemos nosotros tener el homeschooling es la económica. Actualmente en las escuelas particulares, por ejemplo, si queremos nosotros que nuestros hijos tengan un plus, los metemos a una escuela particular y las escuelas particulares últimamente son sumamente caras. Estar pagando 6,000, 7,000, 8,000 pesos mensuales se hacen cantidades enormes. Y actualmente, con esta situación del coronavirus que estamos viviendo, es imposible a veces seguir pagando. De hecho, hubo muchas escuelas que se cerraron porque los padres no podían continuar pagando este tipo de educación. Por lo tanto, quedaron como que los niños pues sin escuela particular, y tampoco los pudieron insertar en el sistema educativo nacional. Por lo tanto, se decide por el homeschooling. Y la última, que yo creo que también yo consideraría la más importante, serían las necesidades educativas del niño. Por ejemplo, yo en mi experiencia, mi hijo, a partir de que tiene TDA, las situaciones educativas en las que él se presentaba no eran las más propias para él. Entonces, yo siempre he visto que él no le satisface por completo las horas de clase que está en la escuela. Y no porque no le sirvan, sino porque él tiene ciertas necesidades educativas especiales. Él tiene talentos y habilidades y capacidades diferentes, y no porque sea discapacitado, sino porque sus capacidades intelectuales a lo mejor son más altas, o porque a lo mejor tiene ciertas áreas más desarrolladas como las artísticas. Entonces, los niños no aprenden de igual manera. Entonces, una manera de poder cubrir con esas necesidades educativas de cada uno de los niños es hacer el homeschooling. Entonces, a partir de estas de estas 4 ideas o causas por las cuales hacemos el homeschooling, tenemos 3 opciones para el homeschooling. La primera es la educación libre. Y hay varios casos que ustedes pueden checar en internet en donde hay homeschoolers viajeros. Por lo regular son homeschoolers viajeros, los cuales tienen una educación libre, los cuales no se sientan a tomar una clase, a hacer alguna actividad, sino que aprenden de la vida. Es un aprendizaje totalmente autodidacta. Ellos van aprendiendo lo que van necesitando de su entorno y de su vida, y a esto se refiere la educación totalmente libre. Tenemos la educación curricular, la cual se apega al currículum de la escuela que está avalada por el Sistema Educativo Nacional. Por ejemplo, aquí en México, la SEP marca programas educativos y planes educativos, los cuales, esto se refiere a la educación curricular. Yo voy a seguir este currículum, estas materias, esto que me está dando el Sistema Educativo Nacional, y lo voy a implementar en mi casa con mi hijo. Y por último tenemos la educación intermedia.
que yo considero es la más apropiada para el homeschooling. Voy a ponerle materias que llevan las demás escuelas, pero también voy a adaptar según la conveniencia del niño los materiales, los aprendizajes que él necesita. Si yo sé que él necesita tener esta parte artística de pintura, lo digo por mi hijo, pero sé que muchos niños, la mayoría de los niños ahora están interesados también en las artes, entonces es importante que los niños no solamente tengan esta parte curricular de las materias, sino también esta área artística o dependiendo de las necesidades que tengan los niños. Entonces, en lo general, este es el homeschooling y cuáles son las causas y cómo es que se aplican en la casa. Entonces, una vez que yo ya sé qué es el homeschooling, porque muchas veces no tenemos idea de lo que son las cosas y la desinformación nos crea incertidumbre, nos da miedo. Entonces decimos, ¿cómo lo voy a sacar del sistema educativo y lo voy a tener en mi casa, no? Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar en mi casa? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi familia? El homeschooling no es algo particular. El homeschooling involucra a toda la familia, a todo el núcleo familiar. Se tienen que hacer cambios pertinentes para poder adaptarlo al ambiente familiar. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi familia? El primer punto que yo debo de hacer es tomar la decisión. Como yo les decía, para eso me tengo que informar. Si yo no sé qué es el homeschooling, pues obviamente no lo voy a poder decidir implementar en mi familia. Si yo no sé cómo lo voy a implementar o qué es o qué tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, pues primero me tengo que informar. Tengo que decir, ok, voy a sacar a mi hijo del sistema educativo y voy a tomar las riendas de su educación en mi casa, en mis manos. Esa es la decisión más importante y es el punto número 1 o el más importante, lo que tienen que hacer. Ya una vez que yo lo saqué, me informo sobre cuáles son las opciones, sobre el tipo de homeschooling que quiero hacer con mi hijo, si quiero que sea libre, si quiero que sea curricular o si quiero hacerlo mixto. Tengo también que informar e investigar, que es el segundo punto, cómo voy a certificar o cómo voy a certificar que mi hijo estuvo estudiando en mi casa. Entonces, en cada país es diferente. Tenemos reglamentaciones diferentes para cada país y yo les recomiendo, yo busqué algunas informaciones para Latinoamérica, encontré una página que se llama supraescolar.com, se van al área de los blogs y ahí les dice, y si no va a la escuela, cómo se certifica, y viene la reglamentación oficial de cada uno de los países de Latinoamérica, supraescolar.com. Igual también hay otra página de internet que se llama homeschoolingdata.com y se van al área de leyes y también ahí viene lo que es la reglamentación. ¿Por qué es importante investigar? Porque muchas personas que actualmente están haciendo homeschooling, esa es la mayor preocupación. ¿Cómo voy a hacer que mi hijo tenga un certificado? ¿Cómo voy a avalar que está trabajando aquí en mi casa? Aquí en México tenemos una instancia gubernamental que es la educación para adultos, que se llama el INEA. El INEA tiene un programa que se llama 1014 que permite a los niños que hacen homeschooling avalar sus estudios por medio de exámenes que los hacen directamente en el INEA y por ese medio ellos pueden obtener la certificación, por ejemplo, de su primaria o de la secundaria completa, no por grados. Entonces, si estás en otro país que no sea México, investiga, entra a buscar, ¿sí?, cuál sería la opción para poder avalar esos estudios. En República Dominicana, por ejemplo, existen algunas opciones que son las escuelas sombrilla. Estas escuelas permiten que el niño se acobije a hacer, bajo estas escuelas reglamentadas,
que son de homeschooling, pero que son de otros países. Entonces los toman de manera virtual o los toman a distancia para que ellos puedan dar la certificación oficial de que estuvieron estudiando en casa. Entonces, el paso número 2 es investigar. Investiga cómo vas a certificar los estudios de tus niños. El paso número 3 es observar el estilo de aprendizaje del niño o el adolescente. Como yo les comentaba, yo tengo que ver cómo aprende mi hijo, de qué manera, qué es lo que le gusta, qué es lo que le cuesta trabajo, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades. Entonces yo tengo que, la mayor parte de los padres ya observamos a nuestros hijos y sabemos si le gusta levantarse temprano, si le gusta dibujar, si le gusta salir a patinar. Nosotros conocemos a nuestros niños y basándonos en esa observación vamos a poder elegir cuál sería la forma de poder educarlos en casa o de hacer el tipo de homeschooling que yo voy a hacer. Luego tengo que, el número 4, elegir un espacio. Es muy importante que en el homeschooling se tenga un orden y una limpieza de nuestros espacios. Y no solamente del espacio en el que yo voy a desarrollar actividades académicas o artísticas, sino de todos los espacios. Entonces, por eso les decía que el homeschooling se apega no solamente al niño, sino que es el conjunto de toda la familia, de toda la casa, en la cual se tienen que hacer algunos cambios y algunas adaptaciones para que todos puedan fluir de una buena manera. Luego vamos a hacer un plan de trabajo. Ya observé, ya le designé que tiene que estar de una manera ordenada, que debe tener un espacio, y voy a hacer un plan de trabajo o voy a elegir ayuda externa. Muchas de las veces o muchas preguntas que me han hecho es, bueno, es que yo no soy maestra, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tienes que investigar o tienes que pedir ayuda. No es malo pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, nosotros en Corazón de Garabato estamos otorgando ese servicio de ayuda de tutores para que el niño pueda tomar sus clases sin necesidad que los papás sean maestros o que tengan estos conocimientos acerca de los currículums de las escuelas. Entonces, si tú crees que puedes hacer tu plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de tus hijos, adelante, tú lo puedes hacer, puedes investigar, puedes hacer tus planeaciones, puedes ir haciendo las actividades que ellos van a realizar por semana, por mes, por días, pero sí tiene que estar muy organizado, tiene que haber un plan de trabajo o anidarse a alguna institución que pueda brindarte esta ayuda. Luego tengo que definir los materiales y las herramientas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que se necesitan cosas en especial y realmente no. El homeschooling yo voy a aprender de las cosas que tengo en mi casa. Voy a utilizar lo que yo tengo en casa, las herramientas. No me tengo que comprar un escritorio grande y una supercomputadora, no. Vamos a utilizar lo que tenemos a la mano. ¿Para qué? Para que bajen nuestros costos de educación y se pueda hacer un ambiente también más acogedor para el niño, para su estudio académico. Hay que organizar los tiempos. Es muy importante organizar el tiempo del niño porque es parte de su formación de habilidades. Entonces, es muy importante que los niños organicen sus tiempos. Yo sé que a veces es complicado, pero ya los papás tenemos que ir sabiendo, bueno, se va a despertar a tal hora más o menos, un rango, va a desayunar a tal hora más o menos, luego va a jugar o va a estudiar o va a ver una película o va a hacer alguna labor de casa. Nosotros debemos de organizar los tiempos de los niños porque ellos necesitan una organización para poder tener un sano crecimiento. Entonces, es muy importante que se organicen los tiempos para el estudio, que haya tiempos también para la recreación, para la convivencia familiar, para la parte artística y para todas las lo que quieran hacer los niños también, que haya un tiempo libre donde ellos puedan sentarse, descansar, ver una película, jugar,
etcétera. Entonces debe de haber una organización de los tiempos. Y por último, crear un ambiente familiar. Es importante que se cree un ambiente familiar porque yo les decía, no es solamente algo del niño, sino que está involucrada toda la familia. Es un estilo de vida el homeschooling, en donde los padres están tomando las riendas de la educación de sus hijos y ellos van a decidir cómo lo van a ir haciendo. Entonces, es importante no dejar de lado que ustedes como padres son los que están decidiendo que sus hijos van a estar con ustedes aprendiendo. Entonces, es importante que la familia sepa que constantemente estamos aprendiendo. Van a aprender cuando ponen la mesa, van a aprender cuando la mamá riega el jardín, por ejemplo. Pueden aprender en cualquier momento, solamente es hacerlo consciente en los padres. Suponiendo si yo voy a regar el jardín, yo le voy a decir a mi hijo, tú ayúdame a ir regando el jardín y voy a ir hablando con él. Por ejemplo, puedo hablar con él dependiendo del grado que tenga, de la edad que tenga. Puedo hablar desde los animales, tipos de animales, los insectos, hasta la fotosíntesis de las plantas. También pueden hablar acerca del ciclo del agua. Hay una cantidad enorme de temas que ustedes pueden adaptar a cada una de las actividades que hagan en casa. Entonces, es importante que sí hagan una conciencia, además de todo esto, de lo que van ustedes a ir haciendo como padres con la educación de sus hijos en casa. Y bueno, ¿cuáles son algunas ventajas? Yo quise poner las ventajas porque las desventajas se las voy a comentar de una manera muy rápida. Una de las desventajas es la desinformación. La desinformación es una de las mayores desventajas del homeschooling porque no sabemos cómo hacerlo o no sabemos, constantemente a mí me preguntan, por ejemplo, pero sí me vas a dar un certificado, pero si estudia el homeschooling contigo, ¿sí me vas a dar un certificado de que estuvo contigo? No, porque finalmente es educación en casa. Yo lo único que voy a hacer es ayudarte, apoyarte con esas, a lo mejor, materias que tú no le puedes dar y en las cuales yo tengo mucha experiencia. Pero al igual conmigo, así como tenemos en Corazón de Garabato, hay muchos lugares, muchas instituciones, muchas personas que te pueden apoyar con la educación de tus hijos, pero no son certificadas. Entonces, hay que buscar información, porque es de los primeros puntos que yo te puse. Entonces, la desinformación crea una desventaja para el homeschooling porque hace que la gente no entienda correctamente a qué se está refiriendo. Otra desventaja, que no, les digo, no les quise poner aquí, pero otra desventaja que tenemos del homeschooling es que la sobresaturación. Queremos que nuestros hijos estudien todo y nada a la vez. Bueno, ¿y por qué no estudias canto? Pero también te podría servir estudiar teatro, pero también te serviría estudiar matemáticas avanzadas, pero también te serviría conocer un poco de biología. Y entonces queremos empezarlos a saturar a los niños. Los niños van a terminar por cansarse y vamos a tener muchos problemas con ellos si ustedes los saturan de información. Esa sería una desventaja. Otra desventaja que también encuentro para el homeschooling es que precisamente de la saturación al otro extremo. Al decir, bueno, ya me cansé, ya no puedo más, lo dejo a medias, ya empecé con él, ya el niño se cansó, lloró, pataleó, se rascó, se distrajo. Ay, no, yo así no puedo con este niño y lo dejo. Entonces, dejar a medias el trabajo con el homeschooling de los niños, esa sería una desventaja, porque muchas veces así pasa. Terminamos por cansarnos, por hartarnos, por decir, ya no puedo más, y dejarlo de lado y decir, bueno, pues que aprenda lo que quiera o que a ver, le haga como quiera. Si ese no fue el estilo de educación homeschooling que escogieron desde un principio, esa sería una desventaja. Pero bueno, ya les hablé un poco de las desventajas. Voy a hablarles un poco de las ventajas. ¿Por qué es bueno hacer el homeschooling?
con mis hijos? Bueno, es un aprendizaje del programa educativo acorde a las necesidades del niño. Ya les decía yo, si yo sé, por ejemplo, que mi hijo aprende de una manera visual, ¿sí? Y yo le quiero que escuche algo que la maestra le esté hablando, pues no, o sea, no le van a entrar las cosas. Entonces, yo voy a hacer este programa acorde a las necesidades del niño. Si yo sé que le cuesta trabajo levantarse temprano, no lo voy a estar obligando y no voy a estar peleando con él todos los días. Le voy a dar a lo mejor un margen de tiempo y voy a decir, ok, que se despierte a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y que empiece a hacer sus actividades y se va a llevar a lo mejor un poco más de tiempo, pero recuerden organizar sus tiempos. Entonces, yo voy a hacer las actividades de acuerdo a la observación que yo hice de mi hijo. Entonces, es una ventaja porque tú vas a saber cómo irle moviendo de acuerdo a sus necesidades. Otra ventaja es que se puede estudiar en cualquier espacio y hora, siempre y cuando que sean bien definidos. Me faltó poner ahí. Por ejemplo, yo no lo voy a permitir que mi hijo estudie en su cama. Sí puede ser cualquier espacio en el sentido de que sea un espacio adecuado. Yo puedo permitirle a lo mejor que el día de hoy trabaje en la mesa del comedor, a lo mejor el día de mañana va a trabajar en la mesa que tiene en su computadora, a lo mejor al otro día va a trabajar en el jardín, le adapto una mesa para poder que él pueda trabajar en el jardín, pero sí deben de ser espacios definidos y espacios propios para el aprendizaje. No voy a permitirle que haga las cosas, por ejemplo, arriba de la cama, porque es un distractor, porque la cama está asociada con el descanso y a los 5 minutos el niño se va a querer acostar. Entonces, también la hora es lo que yo les comentaba. Es de beneficio poder adaptar el horario del niño de acuerdo a sus necesidades. Si yo sé que a lo mejor él trabaja mejor por las tardes, la parte académica, pues lo voy a dejar que lo haga por la tarde, no necesariamente por la mañana, como tradicionalmente se hace. Entonces, voy a buscar el espacio y la hora más conveniente de acuerdo a las necesidades del niño o el adolescente. Voy a desarrollar también la autonomía y la independencia. Ese tipo de aprendizaje homeschooling nos permite ser un poco más autodidactas, nos permite que el niño vaya decidiendo el ritmo en el que él va a ir recibiendo el aprendizaje y la cantidad de contenidos que nosotros podemos irle dando diariamente. Entonces, cuando ellos ya llegue un momento en el que empiecen a adaptarse, ellos ya no van a necesitar que tú estés junto a ellos totalmente, sino que ellos ya van a saber lo que van a tener que hacer y que constantemente va a ser un aprendizaje, que en todo lo que hagan van a encontrar un aprendizaje. Y eso crea una autonomía. El orden, los horarios, crea una autonomía. Ellos ya van a saber en algún punto que a esa hora se van a poner a recoger su recámara, que a otra hora van a tener que comer, que a cierta hora se van a tener que ir a bañar. Entonces, ellos ya van a ser más independientes de sus actividades. Otra ventaja que actualmente es lo que más les decía que se ha presentado es que tiene un bajo costo. El sacar a sus hijos del sistema educativo nacional y tenerlos en casa sí nos permite bajar mucho los costos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no llevan uniformes, no tenemos que comprarles un uniforme, no tenemos que comprarle una mochila, a lo mejor pueden utilizar una que tenían anteriormente o pueden utilizar un espacio para tener sus cosas. No tenemos que comprar tanto material, tantos libros que actualmente son carísimos en las escuelas particulares. No tengo que pagar a lo mejor altas colegiaturas de 6,000, 7,000, 8,000 pesos, inscripciones. Entonces, el transporte nos va a bajar muchísimo nuestros costos, muchísimo. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en esta
época de la pandemia ha sido una opción el homeschooling por el bajo costo y es una gran ventaja para nosotros, como padres también. Y bueno, permite otras actividades de socialización. Esa es una de las preguntas que muchas de las personas tienen acerca del homeschooling. Bueno, si el niño al ir a la escuela estaba socializando, ahora ¿cómo va a socializar si no va a la escuela? Y el término de socialización nosotros lo hemos a que el niño salga de su espacio del hogar. Y la socialización se da en cualquier momento. Y en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, hemos socializado de otras maneras, hemos aprendido a socializar de otras maneras. Por medio de un videochat, por medio de una videollamada, por medio de insertarse en alguna comunidad, incluso para los niños un poco más grandecitos, aprenden a socializar por medio de los videojuegos. Hay videojuegos en los cuales comparte con otros niños, con otros amiguitos, conocidos, primos, y juegan ellos en línea. Y ahí están socializando. Entonces, poder ir al súper, bueno, actualmente no se puede, pero el ir al súper, el ir a comprar a alguna tiendita, el poder ir a algún centro comercial, ir con los primos, los tíos, los abuelos, los vecinos, son actividades de socialización. Ahora, si crees que con eso no es suficiente, puedes ingresarlo a alguna actividad extra de socialización, ya sea hacer algún deporte, aprender a tocar algún instrumento, hacer algún tipo de manualidad, escultura, pintura, música, canto, teatro o cualquier deporte en el cual él pueda socializar o pueda tener contacto con otros niños. Entonces, es como un complemento y esto crea una ventaja para ellos. Y bueno, de mi parte, espero que haya sido de tu agrado este tema. Yo con esto termino con las ventajas que tiene el homeschooling. Y bueno, me dio mucho gusto. Te voy a dejar mis datos para cualquier duda que tengas, puedas hacérmela llegar. A mi correo, mi Facebook o mi Instagram personal, que es Alejandrina Parra Carrillo, @gmail, el correo, Carrillo, y en Instagram también Alejandrina Parra. Y también en la página de Corazón de Garabato, que tenemos en Facebook y Messenger, Corazón de Garabato, y nuestro email, que es corazondegarabato@gmail.com. Nos encantaría poder ayudarte, darte más información acerca del tema y que, bueno, sigas nuestras redes. También estamos en YouTube como Corazón de Garabato y nos encantaría saber de ti. Estoy muy agradecida y muy contenta por haber recibido esta invitación y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, Raiza, muchas gracias, More Latinoamérica. Fue un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Alejandrina, por tanta información para todos nosotros. Como dije en el inicio, nosotros los padres de familia que durante esta pandemia hemos cruzado tanta información sobre este proceso nuevo para nosotros de aprendizaje, sobre el homeschooling, y lo vemos ya como otra opción educativa que podría ayudarnos y colaborarnos para que nuestros hijos se sigan educando de una manera efectiva y también con su certificación, como tú misma has mencionado. Muchísimas gracias por tus aportes y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros para ver este importante masterclass. Muchísimas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Gracias, Alejandrina.